familia, buenos días, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a iniciar este tiempo de predicación. Vamos a orar, por favor inclinen su rostro y oramos al Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu bendita palabra, Señor, y porque siempre, Señor, nos has conducido, nos has amado, porque siendo nosotros pecadores, tú tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor, por desplegar tanta gloria, porque los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gracias porque no tan solo tu gloria fue desplegada en la creación, sino que nos has provisto a un Cordero, el unigénito Hijo de Dios, a Jesucristo, el Verbo hecho carne. Gracias, Señor, porque ahí mismo estaba tu gloria, porque Él es la imagen del Dios invisible. Gracias porque en nuestro Señor Jesús reposaba y reposó toda la plenitud de ese Dios invisible, de ese Dios que ha creado. Ayúdanos, Señor, en cuanto a nosotros como iglesia, a entender tu palabra. Gracias por tu gracia y por tu misericordia, porque no merecemos, Señor, lo que tú nos das. En cuanto a mí, Señor, sé que tú lo puedes hacer sin los predicadores. Sé que tú puedes transformar el corazón sin mí. Te pido, Señor, que me uses por tu gracia y por tu misericordia para edificar tu iglesia. Y en cuanto a la iglesia, Señor, que esté dispuesta, que tenga un corazón humilde, preparado, y que escuche tu voz, Señor. Glorifícate en medio de tu palabra, de tu enseñanza, y edifica tu iglesia, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús te damos toda la gloria. Amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarlos, por favor, a que abran su Biblia en Romanos 11, versículo 36, por favor. Romanos 11, versículo 36. Y durante este mes de octubre, pues estuvimos desarrollando una serie de temas relacionados a la sola escritura, de manera que vimos a lo largo del mes sola escritura, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, sola escritura, sola fe. Y hoy nos corresponde sola escritura, y a Dios sea toda la gloria. Este es un tema muy interesante. Quisiera que estuvieran atentos a esta enseñanza. Sé que los va a edificar mucho, y creo que es la exposición de la palabra siempre va a nutrir nuestra fe. Quiero mencionar el texto. Quiero que vamos a leer ese texto en Romanos 11:36. Es corto, y de ahí vamos a sacar todo el despliegue de nuestra predicación. Así que Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo concluye, sin terminar la carta, Pablo concluye diciendo amén. Pues bueno, quisiera que fuéramos un momento a una introducción. Voy a mencionarle algunas preguntas que a lo mejor nos van a abrir un poco el panorama, y creo que van a ser propicias. Hay un texto que aparece en Mateo 15:8 que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí, dice la escritura. Permítanme, por favor, honrar a Dios de labios, escuchen, honrar a Dios de labios no representa un corazón y una vida que agrade al Señor. Si tan solo nos quedamos honrando a Dios de labios, esto no representa ¿qué? Una vida que agrade al Señor. Pero preguntémonos entonces, escuchen esto: ¿conocemos la inmensidad de Dios?
Conocemos la inmensidad de Dios para no considerar nuestra pequeñez y caer postrados ante Él. ¿Qué sucede si te encuentras, escuchen esto, en medio de alta mar? ¿Quiénes han estado en el mar? Cuando una persona está en el mar y se encuentra en una lanchita o en una canoa frágil, pues creo que el mar en medio de su oleaje es de temer, es de respetar, ¿verdad? Algunos expresan el miedo hacia la inmensidad del mar. Pues bueno, ¿qué sucede si te encuentras en medio de alta mar sobre una endeble canoa y viviendo una poderosa tempestad? ¿Acaso consideras más fuerte lo que pasa en tu vida y no lo que el Señor en su inmensidad y poder puede hacer con nosotros? Creo que Dios es demasiado grande, su naturaleza, sus atributos son incomparables y nosotros simplemente por su gracia podemos nosotros existir, podemos nosotros sobrellevar nuestra vida. Si permanecemos fieles al Señor es porque Él mismo permite que así suceda. Dice: ¿acaso despreciamos la gracia del Señor y burlaremos sus palabras? Quiero de esta manera introducirlos. Creo que va a ser pertinente. Escuchen esto. ¿Acaso no recordamos lo que dice acerca del diluvio las Escrituras? Las Escrituras nos muestran aquel diluvio, las personas muy pequeñas, muy bajas, y la inmensidad de Dios juzgando la pequeñez del ser humano. Usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con que a Dios sea toda la gloria? La única manera de darle toda la gloria al Señor es reconocer de dónde Dios nos sacó y de dónde, o más bien nuestra condición. ¿No temblamos si Él habla? Es una pregunta que me hago todo el tiempo. ¿No gritamos si Él ruge? Si Él habla, ¿no temblamos? ¿Acaso consideras que Dios guarda silencio mientras observa? ¿No ha salido acaso el mensaje de Jesucristo por todo el mundo? Vamos, ¿has escuchado al Señor y no sientes temor de ir por Él, por el mundo sin considerar su voluntad? Esto es una gran verdad. Nosotros tememos la inmensidad de la creación de Dios, pero poco tememos la inmensidad y la severidad de los juicios de ese Dios que fue capaz de crear la inmensidad que para nosotros es una realidad visible. Escuchen por favor. ¿Has escuchado al Señor? Quisiera que se hicieran esa pregunta. ¿Ustedes han escuchado al Señor y han sentido temor de ir por el mundo sin considerar su voluntad? ¿Acaso usted ha considerado continuar la marcha de la vida e ignorar las palabras del Señor, ignorar la provisión que Dios ha dado? ¿Crees que ha sido todo un error que tu corazón haya sido iluminado al Evangelio, alumbrado, impulsado al Evangelio? Me pregunto, ¿cómo alguien conociendo el Evangelio y habiéndolo escuchado lo ignora? ¿Cómo alguien que se sienta en las bancas de las iglesias, cómo alguien que escucha la verdad que está en Jesucristo puede ignorar el mensaje? ¿Cómo podemos huir de nuestra conciencia? ¿Acaso la ignoramos y no consideramos sus ecos que nos advierten todo el tiempo? Ciertamente el tiempo se termina. Escucharemos algo similar a ya es suficiente, ya basta, y ya no hubo más remedio. Me pregunto qué falta para afirmarse quien se acerca a la iglesia y escucha un mensaje. Hoy en día vemos muchas personas que simplemente de labios honran al Señor, le dan gloria al Señor de labios, pero eso no garantiza que con su vida agraden al Señor. La verdadera la verdadera expresión de a Él sea toda la gloria es cuando el creyente vive agradando al Señor, al Padre del Señor Jesucristo, al Creador de todas las cosas.
La pregunta es, ¿cómo le agrado a Él? La única manera de agradar al Padre del Señor Jesucristo es por medio de Él, por medio de lo que Él mismo proveyó. Esto es a Jesucristo. Es interesante porque ¿acaso cada uno se acerca? Escuché, esto es una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos. ¿Acaso nos acercamos con el fin de tomar para nosotros parte del mensaje y no todo el mensaje? Nos gusta parte del mensaje, entendemos parte del mensaje, aceptamos parte del mensaje, pero no todo el mensaje. Podría ser una de las causas más comunes. Consideramos algunas cosas que nos pueden ser útiles del mensaje para la vida que llevamos, pero no para la que según la voluntad de Dios deberíamos llevar. ¿No cree usted que cuando esto ocurre es un síntoma de la búsqueda de la satisfacción personal? Cuando usted viene a la iglesia y simplemente se toma del mensaje asuntos que le favorecen a su propia vida y su propia existencia y voluntad, a sus propios deseos, pues usted está marchando conforme a sus mandatos, a sus prejuicios, a su voluntad, a sus deseos. Pero deberíamos considerar todo el mensaje. Por eso el mensaje debe ser un mensaje completo. Justamente la fluctuación ocurre cuando el objeto de la fe es cualquier cosa diferente a Jesucristo. Dígale que está a su lado, ¿por qué la gente fluctúa? ¿Por qué simplemente de labios honramos a Dios, pero con nuestro corazón no lo hacemos? ¿Por qué fluctúan las multitudes? Porque el objeto de lo que están siguiendo no es Jesucristo. Cuando el objetivo, el foco, el énfasis está en Jesucristo, es diferente, familia. Porque ya estoy es para agradar al Señor, para darle la gloria al Señor. Pues lo que escucho del mensaje, las personas muchas veces escuchan el mensaje para mantener con vida, escuchen esto, lo que el Evangelio invita a enterrar y dejar atrás. Mientras el Evangelio está invitando y persuadiendo todo el tiempo a enterrar al viejo hombre y dejarlo atrás, la persona simplemente se acerca a tomar parte del mensaje, a tomar parte de la escritura para sostener su vida, algo que ya debería estar muriendo cada día. Hasta no entender esto, escuchen, no podré vivir para Él. Siempre lo haré para mí. Y si mis labios glorifican al Señor, pues considero que es parte de la gloria que se le puede dar al Señor. Nuevamente escucho y tengo muy presente esas palabras de David Ormachea cuando dice en el prólogo del libro de Miguel Núñez, Una iglesia conforme al corazón de Dios, que dice: hoy en día tenemos en nuestras iglesias, los creyentes cantan bien, los creyentes oran bien, los creyentes ayunan tiempos considerables, pero son como unos campanarios muertos, son unos escenarios vacíos. Familia, necesitamos entender en qué consiste glorificar al Señor. La gloria al Señor es muy conocida, pero muy poco entendida, dice Miguel Núñez. Todo mundo habla de la gloria del Señor, hay que glorificar a Dios, pero ¿cuántos entendemos la inmensidad de lo que estamos diciendo? La profundidad de nuestras palabras. Vivir para la alabanza de la gloria de su gracia es la vida misma del creyente. De esta manera y solo de esta manera podremos glorificar al Señor. Si mi fe es para sostener mi negocio, mis asuntos, hacerme un nombre, pero no para caer de rodillas delante del Señor, entonces mi vida vacilará esperando algo vano. Aquel que está en Jesucristo estará seguro y su esperanza estará en su regreso, en la vida eterna. Ciertamente quien llegue con la mirada desenfocada a Cristo, escuche, porque muchos llegan así a las iglesias, llegan con una mirada desenfocada a Cristo.
distorsionada. No saben qué es Cristo, no saben qué es el Evangelio. No por eso, escuche, no por eso así se debe permanecer y continuar. Quien llegue con una mirada nublada acerca del Evangelio, la iglesia y los ministros en la iglesia deben perfeccionar a los santos. Su obra es el propósito de los ministros y los pastores, quienes enseñan en las congregaciones, aclarar más el panorama del Evangelio, que entiendan y vean más claro a Cristo. Este es nuestro propósito. De esta manera, familia, entonces podemos decir que no por haber llegado con una mirada desenfocada, así debemos permanecer. Dígale que está a su lado esto. No de la manera que llegaste, mirando hacia tus asuntos, hacia tus deseos y voluntad. No de esa manera debes permanecer, debes crecer. Y el Evangelio, esto es lo que te aporta. El Evangelio no deja al hombre medio ciego ni medio alumbrado. El Evangelio da vista, abre los ojos al pecador y los lleva a vivir en la luz de Cristo. Miguel Núñez comenta algo muy interesante y se lo voy a compartir. Hablar de la gloria que le corresponde, o más bien la gloria a Dios, o más bien hablar de gloria solamente le corresponde y se le puede atribuir a Dios. Porque de Dios todo el tiempo recibimos y sus misericordias son nuevas cada mañana. Ningún otro ser sobre la faz de la tierra puede a lo mejor llevarse la gloria. Si nosotros comemos, si vestimos, si nosotros nos movemos y existimos, eso es lo que dice Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17. Si existimos, si nos movemos, es por Él, por Él. Ahora, hay algo interesante porque los grandes reformadores usaron esta frase, solo o soli Deo gloria. Usaron esta frase para reconocer la contribución por medio de su gracia. Dios ha contribuido todo el tiempo a la humanidad por su gracia. Y escuchen, por favor, más allá de una simple frase, tiene que ver con la complacencia del Padre en el Hijo. Esto es maravilloso. Hasta no entender esto, creo que no podremos continuar. La manera como Dios hubo satisfacción, hubo complacencia en Él mismo, es cuando Cristo agradó y cumplió toda la ley y fue perfecto en esta tierra. De manera que no solamente se usa en el marco de la gratitud esta frase y adoración a Dios meramente de labios, sino en la vida piadosa que puede llevar a un cristiano solo por medio de solo Cristo. Escuchen esto. Esto me pareció interesante. Dios revela su gloria y haciéndolo no puede limitar el despliegue de la misma. ¿Está escuchando eso? Dios no puede, Dios revela cada vez sus atributos y naturaleza, y eso es lo que vemos en la revelación progresiva del Señor en su palabra. Pero cada vez que Él revela su gloria, no puede limitar la misma. Él despliega, Él ha desplegado su grandeza. Él no puede a lo mejor encontrarse pequeño cuando es inmensamente grande. No puede mostrarse como un tonto cuando Él es sumamente sabio. Cuando vemos, muchos socialmente consideraron a Jesús como un blasfemo. Pero aquel hombre que pisó la tierra, llamado Jesucristo, fue el hombre más sabio que haya existido sobre la humanidad. El Hijo de Dios, el Cordero, el Salvador, quien enmudeció mientras lo calumniaban. Ese Jesucristo es el despliegue máximo de la gloria de Dios. En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero Cristo es más que el anuncio del firmamento. Cuando Cristo pisa la tierra, cuando Cristo nace en la tierra,
Él es el despliegue máximo, la gloria misma de Dios, la sustancia misma de Dios estaba en Jesucristo. Para salvar al pecador, Dios debía mostrar su gloria. Escuchen esto. Dios debía mostrar su naturaleza. No podía hacerlo de otra manera. ¿Cuántos me siguen? Dios necesitaba mostrar su santidad. Dios necesitaba mostrar la capacidad de poder. Dios necesitaba mostrar su grandeza e inmensidad. Y alguno podrá decir: Dios tan chicanero, Dios tan picado, ¿por qué Dios desplegó tanto? ¿Acaso fue para humillarnos? No. Dios desplegó santidad para que el hombre y la iglesia de hoy pueda considerar que la demanda de santidad es inminente, porque Él es santo. Para salvar al pecador, Dios debía mostrar su gloria, de manera que si un pecador es redimido y cae delante de Dios en adoración, no es el fruto impositivo de su carácter. Esto me fascina, porque Dios no está diciendo: todos se tienen que postrar ante mí. Nosotros hoy en día vemos, cuando leemos las escrituras, que Jesús dice: bueno, ustedes van a salir por los campos, por las plazas, y van a predicar y llevar el mensaje. Y aquel que no escuche el mensaje de Jesucristo, pues ustedes van a darse la vuelta y van a limpiarse el polvo que llevan sus pies. Pues de esta manera, familia, Dios no impositivamente obliga al hombre a que se doble ante su rodilla, a que hinque sus rodillas delante de Él. La consecuencia de la necedad, cuando lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 11, esto es justamente cuando veamos: aunque los necios y todos los hombres en la tierra, debajo de la tierra, todo lo que hay en los cielos se postrará delante de Él. Pero en estos tiempos este texto es un texto que da lugar a lo que está por venir. Pero en estos tiempos es interesante entender de que el resultado natural para darle la gloria del Señor es cuando una persona está convertida al Evangelio, cuando una persona dará gloria a Dios de manera genuina, cuando hay una legítima conversión. Entonces, mientras más Dios muestra su gloria, escuchen esto, más gracia tenemos para conocerle. Entre más Dios mostró su gloria, más gracia de Dios, más oportunidad de Dios tenemos para conocerle. Esto es maravilloso. Esto es una regla que no podemos obviar. Dios mostrando su gloria no para humillar al pecador, sino para abrirle más la capacidad, para darle más motivos para que se postren delante de Él. Cuando vemos en 2 de Corintios, por favor vayan a ese texto, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Esto es maravilloso. Si no podían ni siquiera fijar la mirada en Moisés, ahora imagínense en Jesucristo. Solo en Jesucristo hay un despliegue máximo de la potencia y de la plenitud de Dios. A veces queremos ver, escuchen, queremos ver: Señor, muéstranos tu gloria. Y queremos ver a Dios en su gloria, en potencia, en nuestras necesidades, en nuestras peticiones. Y queremos ver que Dios se glorifique. Pues bueno, es bueno entender de que Dios lo puede hacer. Pero Dios ya ha revelado su máxima potencia de gloria. Él desplegó gloriosamente toda su naturaleza con el fin no de humillar, sino de salvar al pecador. Escribí algo acá y es valorar, escuchen esto, valorar la obra de gracia del Señor
en mi petición por una necesidad específica y no caer de rodillas ante Él por la obra redentora de Cristo, es simplemente una muestra de un bajo entendimiento bíblico de lo que ocurrió en la cruz. ¿Cuántos me siguen? Lo que quiero decir en palabras españolas o en palabras criollas es: si valoramos a Dios tan solo por el despliegue y su favor a nuestras necesidades, pues no hemos todavía, o más bien tenemos un bajo concepto de la obra redentora de Cristo en la cruz. Nosotros deberíamos valorar a Dios no por lo que nos da todo el tiempo, sino porque antes de nosotros nacer ya nos había bendecido, porque Él murió por nosotros en la cruz, porque Él nos salvó, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él desplegó su gloria para que nosotros le conociéramos. Cristo es la misma gloria del Señor. En Él está toda la potencia de Dios. Dios está interesado, escuchen esto, en que tu vida sea transformada más allá de que tus momentos lo sean. Dígale que está a su lado. Más allá de que tus momentos sean transformados, Dios quiere transformar tu vida. Que caigan de rodillas ante su grandeza. El propósito bíblico no es que los contextos cambien, como hoy se dicen, que las atmósferas cambien. El contexto es transformar la vida del pecador en medio de una atmósfera de muerte, en medio de contextos de crisis, en medio de la persecución, que aquellos que son perseguidos, que aquellos creyentes sean soportados en la verdad. Muchos quieren ser salvos de la tempestad, pero pocos del día de la ira. Queremos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿te has ido? Queremos ser rescatados en medio de la tempestad. Señor, las olas están inmensas. Pero ¿cuánto pensamos y cuánto nos atrevemos y temblamos delante de Dios cuando leemos en su palabra que el día de la ira se acerca? Cuando dicen Romanos que no debemos acumular, atesorar ira para el día de la ira. Para muchos la Biblia es una falacia, y esto es lamentable, porque para el mundo la Biblia puede ser una falacia, pero lo preocupante es los que la leen, porque parece que le suman a la crítica de ellos con su mal testimonio. El testimonio del cristiano debe ponderar y debe enaltecer, y de esa manera debe ser glorificado el Señor. Con la vida piadosa del cristiano, usted glorifica a Dios cuando guarda su lengua, cuando tiene dominio propio. Usted glorifica a Dios cuando es misericordioso. Usted le da gloria a Dios no solamente cuando de labios lo hace, cuando sale por las mañanas diciendo: toda la gloria es para ti. Gracias, Señor, porque me salió esto. Gracias porque me has sostenido. Usted glorifica a Dios cuando permanece en Jesucristo, cuando ama a Jesucristo, pues Él y solo Él complació al Padre. El vehículo, el medio por el cual nosotros complacemos a Dios creador es por medio de su Hijo. De lo contrario, todo lo que de nuestros labios salen simplemente es vano. ¿Entendemos esto? Señor, te damos toda la gloria. Sí, pero tu corazón está lejos de mí. Te damos toda la gloria, Señor. Te alabamos, Señor. Sí, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Cómo considerar un corazón cerca a Dios? Cuando nuestro corazón le ama con todo el corazón. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo es el filtro, Jesucristo es el medio, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el medio por el cual nosotros agradamos al Señor y le damos gloria. Ahora, por favor, vayan a Romanos 11. Regresen a ese texto, porque voy a mencionar varias cosas de ese texto. Romanos 11:36. Lo que Pablo está escribiendo aquí, escuchen esto, es un segmento
está cerrando, está concluyendo un segmento doctrinal que inició en Romanos capítulo 1. Pablo desde Romanos capítulo 1 a Romanos 11 viene colocando bases, soportes, fundamentos doctrinales en la iglesia en Roma. Pero luego cuando arranca el capítulo 12 está llevando a la iglesia a la praxis, está llevando a la iglesia a poner en práctica todo lo que doctrinalmente ha puesto. Pues bueno, la sección o el segmento doctrinal, Pablo lo está cerrando con broche de oro. Lo hace de una manera majestuosa, diciendo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y si usted lee, por favor, versículo 33, cuando dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando tenemos en la Biblia un texto como este y una aparición de una expresión como oh, no podemos leerlo como que oh, profundidad. Pablo estaba realmente sorprendido porque doctrinalmente y todo el plan de redención salió a la perfección. Todo lo que el Dios soberano quiso hacer, lo hizo. Todo lo que Dios se dispuso a hacer, lo hizo. Así que, querido hermano, usted es un chacal delante del Señor. Y somos hormigas, no somos nada delante del Señor. Dios hace como quiera. Pablo está aterrado, está maravillado, diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del Señor. No es un pormenor este escrito, familia. No es simplemente una frase que encajonó a la perfección para terminar un mensaje y darle cierre, un cierre bien entonado. Pues terminemos esta primera parte de esta manera. Pablo fue inspirado por el Señor y lo hizo de una manera. Este cierre expresa la majestad del Señor. En el versículo 33 continúa diciendo: cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? A lo mejor usted, ahí donde está sentado, está pensando en tantas cosas. Puede estar pensando en su familia, en su trabajo. Pero yo le invito, familia, a que, y oro al Señor para que abra nuestro entendimiento. Porque a veces pensamos en tantas cosas que el Señor nos debería dar. Y no deberíamos, y no pensamos más bien en tantos momentos que nunca le dimos. Nunca le dimos la gloria que Él merece. Pero eso sí, Él tiene que estar allí para nosotros. Y cuando nos falta, entonces, ¿dónde está el Señor? Pero cuando es de darle la gloria al Señor, simplemente de labios, ¿y nuestro corazón dónde está? ¿Y nuestra vida dónde está? Ciertamente no hay mejor conclusión que la que dé lugar en respuesta a las virtudes del que todo lo ha hecho. Pablo está aquí dando lugar, dando exaltación al que todo lo ha hecho. El comentario de Matthew Henry dice lo siguiente: es imposible seguir el rastro de las huellas de los pies de Dios. Es imposible seguir el rastro de las huellas que los pies de Dios dejan a su paso por la historia. Por eso la escritura y Pablo dice: cuán insondables son tus juicios. En la otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: cuán insondables, cuán difícil es entender tus decisiones. Aunque Dios podamos ver las huellas en el camino, es imposible entender la manera como Él ha procedido. No podemos seguir las huellas de Dios en su providencia, pero gracias le sean dadas porque podemos seguir de cerca las huellas de su Hijo. Esto es maravilloso porque en su inmensidad no lo entendemos. El pueblo, cuando tuvo que ir a Babilonia, dijo: pero ¿qué estás haciendo? Nos vas a ir a meter en un lugar donde vamos a comer estiércol. Y Dios les decía, Jeremías 29:
yo sé lo que hago, porque los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Yo sé lo que hago. Es más, ustedes irán y cuando vuelvan me buscarán con todo su corazón. Dios siempre sabe lo que hace. Y aunque en el Antiguo Testamento, escuchen, muchos dejaron de seguir las huellas del Señor porque no lo entendieron. El pueblo no entendió los propósitos de Dios y por eso no siguieron las huellas de su Dios. Pero sean dadas gracias y gloria al Señor Dios de los cielos, que nos ha provisto a su Hijo, y solo en su Hijo podemos nosotros perseguir sus huellas. ¿Cuántos me siguen? La Escritura dice en 1 de Juan: anden como Él anduvo. De manera que Cristo nos ha mostrado la manera como debemos conducirnos en la tierra para dar gloria genuina al Padre. Pablo hace mención en el contexto a la evidente bondad y severidad de Dios. Miren el versículo 22 de ese capítulo 11. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo le está hablando a los gentiles, hablando de que Dios fue bondadoso con los judíos, pero los judíos no creyeron, fueron incrédulos. Pero que Él, en medio de su severidad, también los puso y les permitió su caída. Pero también habla de la bondad de Dios para con los gentiles. Es maravilloso. Pablo hace mención en el contexto a la evidente bondad y severidad de Dios. Bondad por ser unas ramas injertadas para participar de la raíz y de la rica savia del olivo, hablando de los gentiles. Escuchen esto, por favor. Cuando Pablo termina el capítulo 11 de Romanos, Pablo está sorprendido. Está tan sorprendido que concluye, y creo que solamente el Señor pudo inspirar estas líneas. Miren el versículo 30, por favor. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, hablando de judíos y gentiles. Versículo 32, Pablo concluye diciendo: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto solamente cabe en la cabeza del Señor. Esto lo entendemos ahora porque bendito Dios está escrito y Él nos ilumina su palabra. Pero ¿quién diseñó esto? ¿Quién planeó esta forma, esta manera? Puso la ley a los judíos para que la desobedecieran, porque sabía que ellos iban a ser incapaces de cumplirla. Y entender entonces de que si iban a ser incapaces de cumplirla, entonces por medio de la fe, sola fe, serían justificados. Aún los del Antiguo Testamento, claro. Pero luego, ante la desobediencia de estos, Dios tuvo misericordia de los que no eran, de los que no participaban en la mesa. Y entonces también tuvo misericordia de estos, siendo ellos desobedientes. A todos los sujetó en desobediencia, para a todos tener misericordia. Es una locura. Pablo concluye de esta manera, pero quiero que vayan por favor a el primer punto. Tengo 3 puntos de ahí de Romanos 11:36. Así que antes de decirles el punto, debemos considerar al menos 3 cosas. Escuchen, que se nos dice en el texto que todo cristiano debe tener claro para vivir glorificando al Señor. La gran pregunta es: ¿cómo glorificar? ¿Cómo mi vida glorifica al Señor? Pues bueno, lo primero es entender que por Él son todas las cosas. El texto en Romanos 11:36 dice: porque de Él. Perdón, esa es la primera, no por Él, sino de Él. Porque de Él son todas las cosas. Ese es el punto número 1.
¿Eso significa qué? Significa que Dios es el autor. Cuando está diciendo la palabra, porque de Él, esto representa autoría. Esto representa y significa que Dios es el dueño, al cual todo pertenece. Dígale que está a su lado, todo le pertenece a Dios. Aún los impíos, aún los que son desobedientes, aún los incrédulos, todo le pertenece a Dios. Todo está en las manos de Dios. Aún Satanás, aún los demonios, todo está en las manos de Dios. Nadie podrá resistir ante su inmensidad y poder. ¿Por qué entonces cree que Dios es el que va a poner juicios a los impíos? Porque son de Él. Dios es interesante porque de la misma manera como terminarán los incrédulos, los que se burlan, los que no creen en Jesucristo, de esa misma manera también terminará Satanás. Alguien podría decir, hay un choque al final de los tiempos apocalíptico entre dos soberanías. Nunca, jamás. Satanás nunca ha sido soberano. El único soberano de toda la creación es nuestro Dios. Así que Dios pondrá en cintura, Dios juzgará a Satanás, porque aún de él es Satanás, está en sus manos. Todo es de él. Estamos, y creo que esto nos aterriza mucho. Todo es de él, todo le pertenece a él. Él nunca lo adquirió, él nunca lo compró. No hubo necesidad de comprar a Satanás para que fuera de él. Todo es de él sin comprarlo. Aún sin haber recibido y sin haber sido aconsejado. ¿Cuántos me siguen? Sin haber recibido, sin haber sido aconsejado, todo es de él. Lo anterior mutilando cualquier intento de razonamiento en busca de la causa de todas las cosas fuera de él. Escuchen esto. No hay una causa. No hay una causa, entre otras cosas, para decirlo, Dios es la primera causa y no hay una causa detrás de él. Dios, nuestro Dios, no es el efecto de una causa. Dios no fue creado. Nuestro Dios es increado. Él siempre existió. Es interesante, porque si Él siempre existió, entonces todo proviene de Él. Es la primera fuente. De Él todo surge y todo se da. ¿Cree usted que esto le serviría para vivir su vida en esta tierra? Por supuesto que sí. Ahora, el Dios que creó todas las cosas es el que me ha llamado y me ha sentado en su mesa. Nuestro Dios es el Dios increado. Él no es el efecto de una causa primitiva. Antes de Él nunca hubo nada. Quiero que vayan, por favor, y me ayuden. A lo mejor está allí en el computador. Nehemías 9:6. Mire lo que dice, por favor. Nehemías 9:6. Es maravilloso encontrar esta verdad en la palabra. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. ¿Con todo qué? Su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas. Es Dios el que le da vida a todas las cosas. Y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermoso. En Job 26:7, mire lo que dice. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Ese es quién? Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios
es la causa de todo sin causa. Es la primera causa, es el origen de todo, es la fuente de todo. Si hay vida es por Él. Él mismo hiere, pero Él mismo también. Bendito Señor, hoy que hay inmediatez ahí, está rapidito, ¿cierto? Así que es interesante, familia. Mire lo que dice en el Salmo 24, 1 y 2. Es maravilloso. Salmo 24, 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Será que solamente la iglesia está en manos del Señor? Todos están en las manos del Señor. Todo lo que en la tierra habita es de Dios, porque Él la fundó. ¿Quién la fundó? Él es la causa. Él fundó la tierra porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es maravilloso. Miremos en el Salmo 102, versículo 25. Escuchen esto, por favor. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Vemos en Hebreos 11:3. Mire lo que dice la escritura. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido ¿qué? Constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero mencionar algo que saqué de la Biblia del pescador, del doctor Díaz Pavón, Luis Ángel, que de hecho estuvo en Cali hace unos 15 días. Maravilloso lo que él ha hecho con la Biblia del pescador. Y él dice esto: el universo está lleno de razón y ciencia, tanto así que el hombre ha nombrado leyes naturales que lo rigen el universo. Ha nombrado, ha descubierto leyes. La ley de la gravedad no fue algo que el hombre haya creado, fue algo que el hombre conoció y llamó. Pero es interesante porque él dice: por lo anterior, nada en el mundo es sin razón. Nada en el mundo es sin razón. Escucha eso. Todo tiene una causa. Todo tiene una razón. Nada es sin razón. Así que la idea de la causa y efecto está soportada en una razón. Y esta a su vez recae en la existencia de un ser divino, eterno e independiente a su creación. Dios no depende de su creación, mas Dios todo lo creó, pero no depende de ella. Dios no depende de nosotros para llevarse y para tener toda la gloria, para que los ángeles le rindan culto. Dios no depende de cuántos nos congregamos. Dios no depende de cuántos crean en Jesucristo. Esto es una obra de gracia para el pecador, para salvar al pecador, pero Dios no depende de su creación, quien no depende de ella misma para existir. Dios es la única causa sin causa. Dios es la primera causa eterna y el origen de todas las cosas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Pablo concluye diciendo: porque de Él. ¿Por qué qué? Porque de Él. Es interesante porque Pablo escribe esta línea luego de expresar la verdad de Dios como fuente soberana de redención. Cuando vemos esto, esta referencia apunta acerca de la salvación y la futura restauración, la salvación de los gentiles y la futura redención de Israel. El énfasis de su plan manifiesto está, escuchen por favor y que el Señor nos abra la cabeza.
Porque el énfasis, vemos en Romanos 11, que el énfasis de Dios en su plan nunca fue redimir a los animales, ni de tener una tierra mejor. El énfasis está en la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Dios vino por aquella creación que fue hecha a su imagen y semejanza. Dios murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz por usted, querido amigo. Usted es una persona aquí en la tierra. Usted no es un animal. Nosotros no somos animales. Somos personas y por nosotros Cristo vino a morir. Ahora, el plan de Dios no apunta a ningún otro objeto creado. La idea del capítulo 11 son dos cosas. Lo primero es que tanto el hombre como ser creado, como el plan de salvación, son de Dios. El hombre que estaba perdido es de ¿quién? Es de Dios. Pero el plan que ejecutó y trajo y manifestó también es de Dios. Podemos concluir entonces y recordar aquel pasaje cuando Abraham le dice a su hijo: Dios proveerá el cordero. La Biblia nos enseña que el mismo Dios que pidió el cordero, el mismo Dios puso el cordero. Porque el hombre era incapaz de poner un cordero perfecto que fuera satisfacción para el Dios que lo pidió. ¿Están conmigo? Abraham mismo dice: Dios proveerá el cordero. ¿Quién más lo va a proveer si no es Dios? Todo lo que nosotros proveemos, aún nuestras justicias, son como trapo de ¿qué? De inmundicia. Dios proveyó a su hijo. Por lo anterior, si todo es de Él, entonces Él es soberano sobre su creación. Él salva, pero también es severo en sus juicios. Él arrebata y cura. Él hiere, pero también venda. Esto lo encontramos en Oseas capítulo 6:1. Una vez lo predicamos acá. Él hiere, pero también venda. Él arrebata, pero también cura. Él hiere. Nadie puede aconsejarle, ni le dirá cómo proceder. A nadie se escuchará con voz más temible que la de Él. Él es rico en sabiduría y ciencia, de decisiones insondables, de caminos inescrutables. Nadie puede hacerle frente a aquel que es primero y quien no ha recibido nada de nadie para ser deudor. Dígale que está a su lado: Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Es que Dios me debe, es que Dios no dijo, es que Dios no le debe nada a nadie, porque más nosotros lo que merecíamos era un castigo eterno. Mas la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Dios en su dádiva nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Pensar en que nadie se compromete más que aquel que es dueño. Piensen en eso. ¿Quién estaría comprometido con su casa o con sus bienes si no es usted? Cuando una persona es dueño de algo, está más comprometida porque le pertenece. Cuando hay más sentido de pertenencia, pensemos en un hogar bíblico, en un padre que desempeña una masculinidad bíblica. Pensemos en ese padre que sale de casa a trabajar todos los días. Pues él tiene sentido de pertenencia y hace esto y es responsable justamente ¿por qué? Porque entiende que esos que están en la casa son de él, le pertenecen a él, en un sentido figurado, entre comillas. Él es responsable de su casa. El hecho de que todas las cosas sean de él y que él tenga un carácter y naturaleza santa, justa, misericordiosa, amorosa, etcétera, permite entender que Dios, siendo fiel a sí mismo, no dejará de su creación, sea para salvación o para juicio. Dios, si toda la creación es de Él, Dios mismo ha decidido salvar la creación, aquellos que son semejantes a Él. Escuche, familia, Dios no dejará a un justo caído. Dios no dejará a alguien que ha sido declarado justo sin una recompensa eterna, de vida eterna. Pero tampoco dejará a un impío, rebelde y necio sin dejar de conocer su ira. Todos conocerán al Señor, bien sea
para muerte eterna o para vida eterna, pero todos siendo de Él, lo conocerán a Él. Nos veremos con Él. Saber que si todas las cosas son de Él, entonces Él mismo se encargará de todas las cosas. La pregunta es, y aquí usted preguntaría, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? La pregunta es, o más bien es, pues mucho. Porque ¿de quién somos? Somos de Él. Recuerdo una historia, la historia del barquito. No sé si ustedes la han escuchado. La historia del barquito. Un niño que le dijo a su padre, el padre siempre le daba para los descansos y todo, y el niño empezó a ahorrar dinero, y el propósito de él era hacer un barquito. Así que luego que tuvo el dinero, fue y compró los materiales y empezó con mucha dedicación a hacer el barquito. Y esto le llevó un tiempo, por supuesto. Y cuando lo hubo terminado, esperó una gran tormenta. Y cuando llovió, el niño se fue corriendo a un riachuelo, muy contento, y soltó el barquito en el riachuelo. Pues el barquito le cogió ventaja y se perdió el barquito por una alcantarilla. Se perdió. El barquito, lo que decíamos cuando predicamos la historia de Zaqueo, el que estaba perdido nunca supo que estaba perdido, pero el dueño sí sabía que estaba perdido. Y no es que estaba a punto de perderse, sino ya se había perdido. Para el niño ya se había perdido el barquito. Así que él vino llorando al padre y le dijo, pero mira, con tanto esfuerzo, dedicación, hice el barquito y se me fue, lo perdí. Bueno, ¿cómo puedo? El padre le dijo, pues hagamos otro. Yo te doy recursos para que lo hagas. Él dijo, no, yo quiero ese barquito. Alguna vez pasó el tiempo y alguna vez están en un pueblo, iban llegando y había una casa como de antigüedades, y allí estaba ¿qué? El barquito. Estaba limpio, bueno, no tan limpio, estaba con mucho polvo, estaba un poco descuidado. No, un poco no, estaba descuidado. Y el niño encuentra el barquito y dice, oh, este es mi barco. Y entonces él va y intenta coger el barquito a llevárselo, y el Señor le dice, no, ahora ese barquito es mío. Le dice, pero venga, ¿cómo así? Yo lo hice. Sí, pero pues es mío. Y pues, ¿qué tengo que hacer para poder tenerlo de nuevo? Pues comprarlo. Así que el niño se fue, reunió un dinero y luego regresó y dijo, aquí está lo que vale el barquito. Así que el Señor le da el barquito, y cuando él va saliendo por la puerta, él mira el barquito y le dice, vistes, ahora eres doblemente mío, porque primero te hice y luego te compré. Eso es lo que un cristiano debería tener en su convicción, en su corazón. Somos doblemente de Él, porque Él nos creó, pero Él me compró. Y si Él me compró y yo soy de Él, pues hay una garantía legítima de que Él cuidará de mí. Él estará todo el tiempo conmigo. Aunque vengan persecuciones, aunque vengan crisis, Dios es mi ayudador. Soy de Él. Él me hizo su hijo. Él me adoptó en Él. Y esto creo que debería darnos mucha esperanza para continuar adelante. Todas las cosas son de Él. Todas las cosas son de Él. Si hoy tenemos conciencia de esta verdad, piensa en el alcance de la obra de la cruz. Alguno podría tener conciencia de que algo le pertenece, pero dejarlo perdido. Esto es maravilloso, porque Dios supo que el hombre estaba perdido, pero inmediatamente supo que estaba perdido fue por él. Dios nos buscó, Dios nos salvó, Dios entregó todo por redención de nuestras vidas. ¿Cuántos consideramos esto? Alguna persona dijo, lo único que hemos aportado para el plan de salvación es que somos pecadores. Somos el objeto de rescate. Estábamos muertos, no aportamos en absoluto nada. Dios lo hizo todo. Por eso los cristianos deberíamos caer de rodillas y decirle, Señor, gracias, porque no solo me has dado de comer, no solo me has vestido, no solo me has dado un techo. Ahora soy salvo, Señor. Ahora soy tu hijo.
Ahora puedo reposar en tus promesas. Esto es una maravilla. Soy de Él. Número 2. Bueno, antes de pasar allí, por favor, miren Ezequiel 18:4. Miren esto, por favor. Eso es una gran verdad que se expresa en la escritura. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién decidió eso? Dios, el que es dueño de todo. El alma que pecare morirá. El alma del Padre y el del Hijo son mías. Todas las almas son mías. En Romanos 14:8, mire lo que dice, por favor. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si vivimos, esto debería ser el pensamiento de un cristiano, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es una convicción del creyente. Debe ser una convicción del creyente. Si vivo, soy de Él. Y si muero, igual soy de Él. Él es el Señor de mi vida. Quiero que vayan al punto número 2. ¿Cuál es? Porque por Él son todas las cosas. Porque por Él son todas las cosas. El apóstol Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La escritura es interesante porque hay dos maneras de mencionar este texto. Escuchen por favor. La expresión por Él tiene dos connotaciones, reitero. Una de creador y otra de medio. Medio por el cual. Por Él. Si alguien dice por Él es que yo estoy aquí, por Él es que existimos, es una virtud de alguien que ha creado. Pero también recordamos que Jesucristo es el medio por el cual somos salvos, el medio por el cual somos redimidos, somos perdonados. Así que leemos que el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo es: damos gracias a Dios porque Dios proveyó al Hijo. Y el Hijo a su vez, por Él son todas las cosas. Y esto quisiera que lo entendiéramos con claridad. Creo que es uno de los puntos más importantes. O de los tres, bueno, todos son importantes, pero este es fundamental. Porque habla de Cristo. Bueno, todos hablan de Cristo. Claramente el único a quien se le atribuye la voluntad e iniciativa de buscarnos solo es a Dios. Y como si fuera poco, decimos no solo que Él inició, sino que Él mismo es el medio por el cual son todas las cosas. ¿Cuántos me siguen? Todo fue iniciado por Él, pero por medio de Cristo son todas las cosas. Cuando se crea el mundo, todo fue, escuche, para que podamos entenderlo, todo fue por medio de Jesucristo. Que Dios nos ayude para esta verdad. Escuchen esto. Que Dios nos ayude. Voy a tratar de decirlo. Dice la palabra que vayan a Colosenses mejor, para no sesgarme y que ustedes lo lean. Miren lo que dice, que es una maravilla. Versículo 16 y versículo 20. Esos dos textos, escuchen eso. Colosenses 1:16 y Colosenses 1:20. Escuchen y nótese lo que dice ahí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Porque en el versículo anterior está diciendo Él es la imagen, haciendo referencia a Cristo. O sea, en Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Tengan eso allí. Porque el texto nos está diciendo que antes de que todo fuera creado, Cristo ya ¿qué? Existía. Y en Él y por Él y para Él fueron creados ¿qué? Todas las cosas. Pero además de esto aparece un versículo que es el 20, que dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¡Qué locura! Antes de toda la creación, Dios sabía qué iba a pasar con sus criaturas. Así que en Cristo fueron creadas todas las cosas, y en Cristo mismo serán reconciliadas todas las cosas. Cristo es la piedra del ángulo. No podemos evitar a Jesucristo. Es imposible, familia. Todo fue creado en Él. Y como la ciencia de Dios anticipadamente es una riqueza, Dios sabía que su creación necesitaba en un futuro ser reconciliada. Así que todo fue en Él creado, y todo en Cristo es reconciliado. Solo en Jesucristo. Crean en Jesucristo. Creamos en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Solo en Él tenemos vida, familia. Él no solamente es la fuente, sino también es el medio, familia. Las maravillosas obras del Señor no están en lo que a diario tenemos como cosas visibles y materiales. Está en que nos ha provisto a su Hijo. Creo que la iglesia debería adorar mucho más y darle gloria a Dios por medio de Jesucristo. Esto es una maravilla. ¿Cómo Dios sabía que su creación necesitaba en un futuro ser reconciliada? Es hermoso. Miremos por favor en Hebreos 2:10. Mire lo que dice. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Él es la causa de todas las cosas. ¿Quién? Jesucristo. Él es la causa. Él es la primera causa. No hay causa antes de Él. Él no es el efecto de algo. Él es la causa. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios en la Biblia nos muestra algo inexplicable, que lo dice también en Hebreos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué pediste y por qué diste? ¿Por qué tanto amor por nosotros? Quisiera que usted por un momento, por favor, se examinara. Nos examináramos. Y como dice en el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová. Salmo 150, versículo 6. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios? ¿Y cuántas veces hemos entristecido su espíritu, contristado su espíritu? ¿Cuántas veces hemos desobedecido para no darle gloria? ¿Acaso este Dios de la Biblia no merece toda la gloria? ¿Acaso no la merece, familia? ¿Acaso merece una parte? Familia, Dios lo ha hecho todo. Todo lo ha hecho. De Él son todas las cosas. Por favor, vayan a 1 Corintios 8. Ya voy terminando, familia. 1 Corintios 8, versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Un ídolo qué? Nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, escuchen esto. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Es interesante porque esa palabra proceder está hablando de que de la providencia de Dios. Todo provino de Él, todo Él lo dio. Y dice, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio, escuchen, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entre otras cosas, familia, si usted no está en Jesucristo, usted no es nadie, ni yo tampoco. Delante de Dios, usted es simplemente un pecador que está próximo a experimentar la justicia y la ira del Señor. ¿Cuántos me siguen? Pero si amamos a Jesucristo, somos en Él. Entre otras palabras, Dios nos encuentra en Cristo. Somos encontrados solamente en Jesucristo. De manera que la iglesia debe entender que mientras el mundo marcha en disputas necias y vacías acerca de la veracidad de un ídolo, las escrituras muestran la existencia de un solo Dios, el Padre. Dios lo ha aportado todo. El Dios de la Biblia es lleno de gracia, pues entender que de Él proceden todas las cosas es un aspecto que solo a Él le pertenece. En Romanos 11:36 es la admiración de su carácter, lo que veíamos ahora. En Hechos 17:28, el apóstol Pablo, lo mencioné ahora, allí en Atenas dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Así que, querido hermano, si usted cree que debería darle gracias a Dios, creo que hoy, al salir de la iglesia, debería tener muchos más argumentos y razones para darle gracias a Dios. ¿Por qué le da gracias a Dios? No, pues porque pues aquí tengo la papita, aquí tengo el techito, aquí. No, porque teniendo el techito que usted dice tener, porque teniendo la papita que usted dice tener, Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y esto lo suple todo, esto lo llena todo. Esto es simplemente, como dice la palabra en Primera de Corintios, vayan a ese texto. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, perdóname. Como dice Primera de Corintios 1:31, dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿qué? En el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Si tenemos, si nos movemos, si existimos, si mañana nos empleamos, si hay recursos, si no los hay, todo deberíamos gloriarnos en Él. Señor, gracias por tu Hijo. Señor, gracias por tu Evangelio. Son muchas las razones, familia, para expresarle al Señor. Y termino con esto. Punto número 3. Porque para Él son todas las cosas. Porque para Él son todas las cosas. Miren, por favor, primer libro de Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Miren en Mateo 15:31, por favor. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Quién hace todas estas cosas? Solamente el Señor. Familia, no puedo seguir y terminar esta predicación sin antes mencionarle lo que dice Isaías 43, del versículo 10 al 12. Es un texto que no se puede obviar. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. La iglesia, familia, este es un texto expresado al pueblo de Israel, pero la iglesia debe portar un mensaje hermoso, y es que nos ha comisionado, como dice en Efesios 3, que Él nos dio la oportunidad de proclamar su mensaje a la iglesia. En Efesios 3, versículo 9, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sabe usted lo que yo estoy haciendo acá con usted? Lo que venimos a hacer en la iglesia. ¿Sabe usted lo que estamos haciendo? El propósito es darles a ustedes con claridad y expresarles el misterio que durante mucho tiempo estuvo oculto. Si usted lo entiende y si usted camina en pos de este misterio, Cristo, Dios, se hizo carne y vino a salvarnos. Si usted lo entiende, familia, usted debería sentirse el hombre o la mujer más plena y orgullosa, satisfecha, y caer de rodillas delante del Señor. La función de la iglesia es que muchos conozcan la multiforme sabiduría de Dios, y que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia. Si usted viene a la iglesia, es para esto, para conocer de Dios, para que usted aprenda del Señor, y para que usted salga de aquí no temblando a las circunstancias, sino temblando delante de Él, porque Él nos puede echar nuestra alma al infierno. Es Él al que hay que temer, no al hombre, no a las aflicciones, a las persecuciones. Es a Dios, porque en sus manos estamos. En Él vivimos y nos movemos. Termino con esto. Uno de los grandes desafíos para el hombre de pecado está en vivir para Dios. Escuche, no se adelante. De hecho, no podrá hacerlo. El hombre de pecado jamás podrá complacer a Dios. Su pecado resistirá siempre la santidad de Dios. Nunca el hombre de pecado te dejará vivir para Dios. Jamás. Nunca. Por eso, todo el tiempo Dios en su palabra está diciendo: sean santos, miren a Cristo. Es la única manera para agradar al Señor, para vivir para Él. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia. En Gálatas 2:20 dice, él hace mención que lo que vivía en la carne, él lo vivía en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué tan importante es Jesucristo? ¿No les parece? Por medio de Él, familia, fueron creadas todas las cosas. Escuchen, por favor. ¿Por qué Cristo? Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, se nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted fue creado, Jesucristo estaba allí. Él y en Él fuiste creado. Y lo que ha hecho el pecado es nublar, desfigurar toda la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero familia, a Dios sea la gloria por su Hijo, porque si en Él fuimos
creados, en Él también hemos sido ¿qué? Reconciliados. Póngase sobre sus pies, por favor. Solo en Jesucristo podemos vivir para la gloria del Señor. Familia, que nuestros labios no solamente digan: Señor, te doy toda la gloria. Que nuestra vida grite: a Dios sea toda la gloria. Todo lo que respira, ¿qué? Alabe a Jehová. Y en 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio. Iglesia, Pablo escribe esto: glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No está diciendo glorifiquen a Dios con sus labios nomás. Está diciendo glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pablo también escribe a la iglesia de Tesalónica que si de santidad se trata, que debemos santificarnos por completo: espíritu, alma y cuerpo. La única manera de glorificar al Señor es viviendo para Él, familia. No hablando de Él tan solo, es viviendo para Él. Que nuestros hogares, nuestros hijos, que en todo lado donde vamos puedan ver que el Señor ha obrado en nosotros y que nosotros vivimos para Él. Amén. Vamos a orar y darle gracias porque Él es bueno.